El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento. Platicaba con una amiga sobre la educación y se planteaban varias situaciones interesantes, como uno de los aspectos que va a afectar más conforme van creciendo los hijos es el ambiente donde se desenvuelven. El ambiente en el hogar lo podemos más o menos controlar, pero en la escuela no podemos. Y eso que a veces algunas personas buscan las escuelas no tan malas, o que enseñan algunos valores o principios. Hay quienes tienen la posibilidad de poder llevar a sus hijos tal vez a una escuela católica. Y me decía que tristemente a veces ni en la escuela católica se puede privar uno de malas influencias. Ella me compartía esa experiencia en la escuela que tiene a sus hijos y cómo se ha ido relajando, se ha ido cambiando reglas, se han ido haciendo más laxas, permitiendo incluso situaciones que anteriormente no se hacían. Y ve cómo sus hijos están siendo desgraciadamente influenciados y que pues es una lucha, ¿no? Por una parte lo que uno quiere hacer con los hijos, por los hijos, para los hijos, y otra la influencia que hay afuera. Yo le compartía mi experiencia que tuve cuando estuve al frente del homeschooling, algunas mamás con algunos hijos que estaban haciendo el homeschooling. Y pues también me enfrentaba a comentarios a veces no positivos. Decían que eso no era saludable porque era aislarlos y que cuando se enfrentaran al mundo, pues se los iba a comer el mundo. Entonces yo les explicaba que aparentemente sí, pero la cuestión es cuando uno trata de cuidar el ambiente y que ese ambiente sea bien en cuanto a valores, principios, reglas, límites.
Se le da una estructura emocional, espiritual, moral, que sí se tiene que enfrentar en el mundo, pero ya con una estructura y una base sólida, que claro, aún con eso muchos pueden decidir en esa libertad seguir al mundo, pero otros tendrán herramientas para decir, esto no quiero hacer, esto no quiero seguir. Y esto obviamente pues tiene todo un dilema a muchos papás. Y me platicaba la posibilidad de una escuela que tiene una amiga suya que maneja mucho el método Montessori, pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista de la fe del católico. Y pues yo le dije, pues si puedes hacerlo, pues vale la pena, porque está en juego todo lo que esas criaturas van a recibir y que pueden afectar. Hablábamos del bullying, hablábamos a veces de las modas que hacen que, por ejemplo, las niñas ya quieran adelantar su etapa de vida y vivir como las adolescentes o las adolescentes como las jóvenes, y que van, como dicen vulgarmente, quemando etapas, y que después, cuando llegan a un límite, empiezan a querer experimentar algo que a veces puede ser peligroso. Y entonces, bueno, estábamos dialogando sobre esos aspectos, y precisamente lo que hoy nos presenta la palabra de Dios como un proceso de límites, que muchas veces no es solamente el hecho de esto es malo, sino tiene una enseñanza. Hemos estado hablando de la creación, hemos estado hablando de cómo se va a dar este elemento de la levadura mala y que puede contaminar, puede dañar, puede afectar a las personas. Incluso les decía que, por ejemplo, esas películas que llaman para adultos, y yo les decía, no hay ningún adulto que sea inmune a la pornografía. No existe, es mentira que se les dice a los niños, a los jóvenes, esto es película para adultos. Yo he visto matrimonios destruidos por las películas de adultos. Pero entonces, cosas que en el Antiguo Testamento se nos presentan como un elemento para ir creciendo, para ir determinando esos aspectos o esos límites. Claro, con una trascendencia más allá muchas veces de lo que se presentaba en el Antiguo Testamento. Vemos en esta primera lectura, después del diluvio, y hablábamos el día de ayer de la importancia del retiro, de apartarnos para purificarnos, que este simbolismo se puede sacar muy claramente de los 40 días y 40 noches del diluvio, que es ese tiempo que vamos a tener en la Cuaresma, 40 días y 40 noches, para apartarnos, para ser purificados. Y a veces hay que empezar con esos elementos de la regla. Y un elemento fundamental es la vida, el respeto por la vida. Aquí, en un ambiente en donde las culturas y los pueblos hacían sacrificios de animales, pero también sacrificios humanos, se va a establecer como un lineamiento muy importante el respeto a la vida, el respeto a todo lo que contenga o que representa la vida. Y un líquido, obviamente en aquel tiempo pues no se entendía nada de la fisiología ni la anatomía, pero sí se deja ver el respeto que se tiene por la vida. Y se decía, por ejemplo, no se tome la sangre de los animales porque en ella se contiene la vida. ¿Y qué va a ser? Todo un aspecto en la cultura judía, en la religión judía,
el no beber sangre. Ellos no comen nada que tenga sangre, porque ahí está representado el respeto a la vida. Obviamente ya después el mismo Señor va a dar una enseñanza que nada de lo que entra en el cuerpo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Y dice la palabra de Dios que con eso declaraba puros todo. Ayúdenme por favor con esa criatura. Declaraba puros a todos los animales. O sea, que no tiene nada que ver con el animal en sí, sino con la enseñanza que se quería dar. Y obviamente esto implica pues una disciplina, implica un cambio, implica una manera de vida. Porque al final de cuentas todo lo que hacemos, todo lo que decimos, va a reflejar, para bien o para mal, nuestros valores o nuestros antivalores. Lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros marca nuestra existencia y nos va guiando. Cuando es el dinero, lo demostramos. Por la avaricia, lo demostramos por las tranzas, o lo demostramos porque vivimos y trabajamos para tener y poder tener más. Y esa es la línea, la directriz que nos mueve. Cuando es el placer, pues lo vemos, por ejemplo, en la pornografía o en las relaciones abiertas o en el degenere sexual. Cuando es lo material, también tiene que ver con el dinero y así. Pero cuando ya de fondo está la base de Dios, pues es ir descubriendo esos valores, esos principios de respeto a la vida, del respeto al prójimo, de no matar nada más, incluso animalitos, en ese respeto a todo, de acuerdo al plan de Dios. Pero en el planteamiento que hoy nos hace el Evangelio, lleva ya una trascendencia, porque todo lo que digamos, todo lo que hagamos o todo lo que no hagamos, tendría que reflejar quién es Dios para mí. Cuando Moisés les dice a sus hijos, les hace ese planteamiento y les dice crezcan y multiplíquense, y todos los animales, todas las bestias, todas las plantas, todas las semillas, están sometidas a ustedes. O sea, tienen esta autoridad, tienen esta fuerza. Todo lo que se mueve y ellos actúan de acuerdo, o deberían de haber actuado de acuerdo a ese principio de obediencia. Sabemos que los mismos hijos de Noé nos van a cometer actos abominables también, ¿sí? Pero viene esta orden, crecer y multiplicarse, ¿sí? Y dominar la tierra. Y sobre todo, el último aspecto que aquí nos presenta, la alianza. Esa alianza, o sea, es un pacto entre Dios y su pueblo. Esa alianza que había hecho primero con Adán y Eva y que se rompió, después la va a hacer con Noé, después la va a hacer con Abraham, después la va a hacer con Isaac, con Jacob, la va a hacer con Moisés, hasta llegar a esta nueva alianza que es la persona de Jesús. Entonces, volviendo al inicio, ¿por qué cuidamos a nuestros hijos? Para que ellos reflejen esa alianza, esa unión que tienen o que deberían de tener con Dios. El hecho de solamente exigir y meter valores y órdenes está bien, pero tiene que tener una trascendencia, o sea, tiene que llevar a ese joven, a esa persona, a descubrir ese pacto, esa alianza, ese acto de amor que Dios tiene para con nosotros. Y que en base a eso dar testimonio porque lo vivimos. Sabemos que en el Evangelio Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y en este planteamiento, él va a dar un testimonio con los labios,
pero va a tardar varios años para poder hablar y decir con su vida realmente quién es Dios para él, hasta entregarla en una muerte de cruz, pero invertida, porque él no se sentía digno de morir como su maestro. Y ahí a veces los protestantes, cuando ven la silla papal que está la cruz invertida, dice, ese es un símbolo satánico. No, es un símbolo de que Pedro, primer papa, no quiso morir como su maestro, y todos los papas son sucesores de Pedro, y por eso está ese símbolo de la cruz invertida. Pero el planteamiento aquí es: yo con mis palabras y con mis obras digo quién es Jesús para mí. Y lo otro sería que tanto yo estoy trabajando en que mis hijos, con sus obras, con sus palabras, respondan por ellos mismos quién es Jesús para ellos. Por eso la educación es un elemento fundamental. El saber mostrar límites, saber mostrar los valores, enseñarlos, transmitirlos, y el cuidarlos para que cuando se enfrenten al mundo puedan decir como Pedro a través de sus obras que Jesús es el Señor, es su Señor, es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos. Hagamos un momento de silencio.